canal y de la emisora también. Un abrazo para todos y los otros medios que también nos ven. Eh, También saludamos a nuestros hermanos en El Salvador que nos están ampliando a esta hora. Un abrazo para ustedes, a mi hermana Emna, como quien dirige esa congregación allá. Un abrazo para todos, les amamos mucho en Cristo Jesús. Nos están ampliando también hoy desde Puerto Rico, así que también les saludamos a todos en la congregación Fuente de Vida allá en Puerto Rico que nos están ampliando a esta hora. Gloria a Jesús, Dios es bueno y maravilloso con nosotros y vamos entonces a ponernos sobre los pies y vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor. Todos tienen ya los boletines, allá los hermanos que están en El Salvador, en los otros países también les llegó el boletín a través del WhatsApp, así que nos preparamos para este tiempo con Dios. Padre, tú que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, porque tú eres Dios maravilloso y precioso. Señor, en tus manos colocamos, Señor, nuestra vida y deseosos, Padre eterno, de que hoy nos hables, Señor, hemos venido. Porque tu palabra es la que trae restauración, sanidad, provisión, Señor, y fortaleza a nuestra vida, Dios. Por eso, Señor, nos rendimos a tus pies y te pedimos, Padre eterno, que sea Jesucristo nuestro Maestro en esta mañana y que tu Espíritu Santo nos revele esa palabra que está escondida y que muchas veces no hemos entendido, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, verso 19, dice la palabra del Señor. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gloria a Jesús, pueden sentarse. ¿Por qué les traje hoy esta enseñanza? Porque en 8 días vamos a desatar muchas cosas de nuestra vida. Por eso hoy no seguí el orden de Mateo 24, que es donde vamos. Quería que ustedes tengan claro lo que significa atar y desatar de nuestra vida, lo que Dios nos enseña y qué dice la Biblia respecto a eso. Así que tenemos ataduras muchas veces generacionales, a veces la palabra dice que hasta la tercera y cuarta generación. Entonces tenemos ataduras que tendríamos que hacer un análisis en nuestra vida, porque a veces decimos, le he pedido al Señor que me sane y el Señor no me ha sanado. Le he pedido al Señor que apareje mis finanzas y no ha sido posible. A veces no entiendo la palabra y no entiendo por qué no entiendo la palabra si yo le coloco todo el interés. Hay ataduras generacionales, ataduras, sobre todo nosotros tenemos ataduras en la idolatría. Sabemos que la idolatría es el pecado que el Señor más aborrece. Y entonces a nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, inconscientemente por su tradición y por sus principios, adoraron imágenes y muchas veces hasta tenían imágenes en la casa y les prendían velas y demás cosas hacían. Y eso trajo ataduras a sus hijos. Cuando nosotros miramos ahí, Romanos capítulo 1, del 19 en adelante, nos da esa explicación de lo que significa haber sido idólatras y qué tenemos que hacer, desatarnos de eso, ¿cierto? Entonces a veces las finanzas no fluyen porque tenemos una atadura que no lo sabíamos. A veces nos enfermamos, salimos de una cosa y caemos en otra, termina una enfermedad y caemos en otra enfermedad. Nuestros familiares todos se mueren, Dios nos libre de cánceres y demás cosas y casi todos se mueren de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desatarnos de ese tipo de cosas, ¿cierto? A veces maldiciones que nosotros a veces se nos generaron durante la vida y es que estábamos en unas conversaciones de chistes cuando no conocíamos al Señor y demás cosas y nos hicieron una serie de ataduras en bromas y nosotros nunca nos causó fue chiste, pero que eso quedó atado en nuestra vida. El enemigo trabaja sutilmente, así que mis amados, es lo que tenemos
entender y saber de qué nos tenemos que atar. Alguna vez tuvimos una discusión con algún enemigo o persona, incluso en medio de alguna discusión, soltaron palabras de maldición sobre nosotros y nosotros nunca las rechazamos, entonces se quedaron en nosotros, ¿sí? Porque no solamente vienen generacionales, sino que también las hemos adquirido a través de nuestra vida. Eso es lo que queremos ver hoy y de lo que en 8 días nos tenemos que estar desatando. Porque muchas veces presentamos los proyectos al Señor, pero hay ciertas ataduras que son muros que no nos dejan alcanzar las bendiciones de Dios. Dios sí nos quiere bendecir. Él dice en Jeremías 11 que tiene bendiciones, dice pensamientos de bien y no de mal para nosotros y para darnos lo mejor, dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es algo muy sencillo, desatarnos de eso y quemar eso. Hay que hacerlo de corazón, ¿no? Porque si yo hago una lista ahí por hacerla y vengo y la quemo, ni siquiera tengo esa convicción aquí internamente, pues no me va a servir de nada, ¿no? Es desatar más que quemar eso, es lo que yo estoy sintiendo internamente. ¿Qué es lo que siento aquí? ¿Realmente sí estoy convencido de que las cosas van a pasar? ¿Qué dice Marcos 9:23? Que si puede creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a mirar qué son las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos son un símbolo de autoridad que Jesús le dio a Pedro para que a través de la enseñanza de su palabra le mostrara los caminos hacia el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? Es la palabra de autoridad de Dios, que a veces nosotros la malinterpretamos de otra manera, pero vamos a mirar aquí qué nos dice la palabra hoy. Hechos capítulo 2, versos 22 al 24. Hechos capítulo 2, Pedro abrió aquí las llaves predicando la palabra por primera vez a los judíos. ¿En qué día? En el día de Pentecostés. El hombre que se levantó, a él le habían sido dadas las llaves, también a todos, pero a él esencialmente, y él es el que se levanta. Y Pedro era un hombre que a pesar de ser agresivo era tímido, pero aquí había recibido las llaves, tenía sus dones de palabra, de prédica, se habían abierto en él, y él dice, empieza a predicar aquí diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí es lo primero que Pablo empieza a predicar, y sabemos que mucha gente, miles de personas vinieron a la conversión en ese día. Había en él, en sus palabras, el poder de Dios, el poder a través del Espíritu Santo en la palabra de Cristo. Pero luego a los gentiles, en la casa de Cornelio, el mismo Pedro continúa ahí mostrando que él tenía las llaves del reino. En Hechos capítulo 10, verso 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios nos enseña en Eclesiastés 12:13 algo, no dice que para unos o para otros, dice ahí que el fin de toda enseñanza, de toda prédica, de toda palabra debe ser esta, dice: teme a Dios primero, guarda sus mandamientos segundo, y luego dice: esto es el todo del hombre. No lo generalizó más bien y
hizo acepción, no dijo era para ciertas personas. Y Pedro empieza entonces aquí también a llevar el poder de la palabra de Dios, las llaves del reino, las empieza a llevar a los gentiles también. Y nosotros tenemos ahí en Mateo 28, 19 y 20 esa misma comisión. Ustedes reciben las llaves del reino de los cielos cuando se preparan, cuando tienen conocimiento de la verdad de Dios y se la llevan a otros. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Abre el reino de los cielos, valga la redundancia, y para que muchos entren a él. Pero ¿quiénes llevan la llave? Todos los que van y evangelizan a otros, para darles la oportunidad. Dios dice que allá en 2 de Pedro 3:9, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él no quiere. Una cosa es que Él quiera y otra cosa es que el hombre obedezca. Entonces, Él no quiere que ninguno se pierda. Todos estamos llamados a la salvación, pero nosotros tenemos, los que conocemos, tenemos que llevarle esa primicia, esa verdad a otros. Y no es llevarles una religión y meterlos en mitos y demás cosas y el diezmo y la ofrenda y eso. No, no es eso, hermanos. Es mostrarles la salvación de Dios. Ustedes saben, y aquí ustedes se dan cuenta cómo la iglesia se sostiene. Y yo no vengo aquí a decir que usted tiene que traer diezmos y tiene que traer ofrendas. No, oramos por eso y el que voluntariamente lo quiera hacer lo hace, ¿sí? Y saben que el diezmo y la ofrenda trae bendición, pero no están obligados a hacerlo. Lo que sí están obligados a hacer es a conocer a Cristo y a buscar la salvación que Él nos otorga. Eso sí estamos obligados a hacerlo. Entonces, mis amados, Jesús les dio la misma autoridad a sus 12 discípulos, tanto antes como después de su resurrección, esa autoridad de las llaves del reino de los cielos. Y todo esto nos lleva a entender que la llave, ¿qué es? La sabiduría para conocer los misterios de Cristo. A veces hay llaves, la llave está un poco escondida. Quienes han venido a los discipulados se dan cuenta y se sorprenden de lo que encontramos ahí dentro de la palabra del Señor, que solamente a veces leemos un versículo bíblico y ese nos abre 10, 12 versículos bíblicos para podernos explicar eso y lo entendemos perfectamente. Entonces, esto de la sabiduría de Dios y conocer los misterios de Cristo está expuesto en parábolas. Y ya les he enseñado aquí, ya ustedes entienden lo que son las parábolas, que las parábolas, ¿qué son? La verdad, mucha verdad escondida que no le es revelada a todos. No le fue revelada ni siquiera a los fariseos en ese tiempo. Y lo dice el Señor. Entonces, cuando miramos ahí Mateo capítulo 13, verso 10 y 11, Mateo capítulo 13, verso 10 y 11, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, ¿qué les dijo? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, el misterio del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos no es para todos, no es para todos. Entonces, tenemos un privilegio y nosotros tenemos que valorar eso. Tenemos oro en las manos, tenemos oro en la mente, tenemos oro en el corazón de saber que nosotros fuimos escogidos, dice Efesios capítulo 1, verso 4, desde antes de la fundación del mundo, para que tengamos el privilegio de recibir la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, eso es algo grandioso, eso es más que tener todas las riquezas juntas, todas las riquezas juntas. Uno mira y les explicaba hace un rato, hace un tiempo, y era de aquella persona que era el segundo hombre rico del mundo por ahí en los años 2000, 1900 algo, y él
terminó encerrado en uno de sus edificios, sus hoteles más famosos, mandó empapelar todo un piso y se encerró ahí. ¿Cuál era el propósito? Que la luz no le entrara, no le daba paz la luz, tenía mucho dinero, pero no pudo comprar su salvación. Pero el Señor dice que cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios en su palabra, entonces tenemos todas las riquezas, no solamente terrenales, sino celestiales. ¿Y a qué se refiere? Que eso es incomparable. Jesucristo lo pagó con su vida, con su sangre, allá en la cruz. Un sacrificio que nadie lo puede hacer, solamente Él lo hizo, y lo hizo por ti y por mí. Y eso es algo que tenemos que valorarlo. Miremos cómo estaban las llaves de las profecías en el Antiguo Testamento, allá en Isaías capítulo 29, verso 11. Y os será, dice, toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, le dirán, no puedo. Él dirá, no puedo, ¿por qué? Porque está sellado. El libro está sellado para muchos. Está sellado. Aunque lo lean, no lo entienden. No lo entienden. Y una de esas cosas por las que no las podemos entender, ya les dije ahorita, es porque hay ataduras en nuestra vida. Necesitamos desatarnos de eso. Y entonces necesitamos venir a entender la palabra del Señor. Dice, no lo hizo, ¿por qué? Porque estaba, ¿qué? Sellado, ¿cierto? No lo podía leer. Para muchos no lo pueden leer porque está sellado. No hay algo más maravilloso, y es que ver que cuando se abre el libro uno pueda leer un pasaje y entenderlo con otros pasajes, o que el Espíritu Santo nos dé esa guía de entender. Por eso esta llave sirve para abrir y para cerrar. Pero ¿quién sería la llave? ¿Quién sería la llave? Nos hacemos esa pregunta y vamos que nos la responda Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿quién vino a traernos esas llaves? Jesús de Nazaret, ¿cierto? Él nos trae esa llave y de hecho se le entregó esencialmente a Pedro, pero a todos los que quieran conocer y usar la llave. A ti te dan una llave y te dicen, mire, esta llave es de una casa que Dios te regala. Guárdala. Esa es tu casa ahora. Pero no te dan la dirección de la casa, pero sí te dan un título. ¿Cómo haces para buscar dónde queda la casa? Tú tienes la llave y tiene un título. ¿Cómo haces para buscar dónde queda la casa? Sí, pero ¿dónde? ¿Cómo encuentra esa dirección? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Ustedes tienen discernimiento. Ustedes tienen un título y una llave. Y ese título les garantiza que ustedes tienen una casa. Y la llave es la que garantiza que ustedes pueden llegar a esa casa y abrirla. Entonces, ¿cómo hacen para saber dónde queda la casa? Indagar dónde. ¿Dónde? En el título, ¿cierto? Ahí en el título, que es la escritura, está la dirección de la casa, ¿cierto? ¿Dónde está la dirección del reino de los cielos?
en el título que Jesucristo nos entregó, ¿cierto? La palabra de Dios. Ahí está, ahí encontramos la dirección, ¿cierto? Por las mañanas cuando nosotros escuchamos en la emisora, en nuestro devocional diario Amaneciendo con la Gloria de Dios, tenemos una que es la barca, ¿cierto? Y esa barca, ¿qué nos ha enseñado? ¿Dónde nos muestra? Porque cuando usted coge un bus, ¿qué tiene que mirar? ¿Para dónde va, cierto? Porque no se va a subir al primer, a no ser que no tenga nada que hacer, ¿sí? Se sube al primer bus que pase, ¿sí? Y si no, pero si usted va para un lugar en que se asegura de que el aviso del bus sea el correcto, ¿cierto? Que le sirva, que la lleva al lugar donde quiere ir. ¿Dónde está el anuncio de esta nueva, de la barca de Jesucristo? Apocalipsis 21, del 10 al 27, capítulo 22, versos 1 al 5. Ahí está descrito cuál es ese lugar donde Jesucristo nos quiere llevar. El título está ahí. Ahí está en el título. Entonces, tenemos que trabajar por eso. Necesitamos encontrar la dirección a dónde tenemos que ir. ¿A dónde es que queda el reino de los cielos? Ahí está escrito en la palabra del Señor. Entonces, aquí Jesús recibe la llave en su primera venida. Él es la llave. Juan 17:8, ¿qué dice? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí del Padre, y han creído que tú me enviaste. Jesús traía la llave, ¿cierto? ¿Y cuál era esa llave entonces? Ahí según ese versículo. Él la recibió del Padre, ¿cierto? ¿De quién recibió la llave Jesús? Del Padre, ¿cierto? ¿Y a quién se la dio? A nosotros, ¿verdad? Se la dio ahí en ese momento a Pedro, a sus discípulos, fue los primeros, pero también nos la da a nosotros. Dice ahí, dice, porque las palabras que me diste las he dado, entregó la llave, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, ¿de dónde tenemos la seguridad que recibimos las llaves? Del Padre mismo, ¿cierto? ¿A través de quién? De Jesucristo. Los discípulos recibieron entonces las llaves como la palabra revelada, y esas llaves hacen un cambio de vida a la manera de Dios. Juan recibió la llave del ángel, y el ángel la había recibido del Hijo. Aquí ya hay un proceso. En la revelación, ¿de quién recibió esa llave del Apocalipsis? Juan, del ángel, ¿cierto? ¿El ángel de quién la había recibido? De Cristo. ¿Y el ángel a quién se le entregó? A Juan. ¿Y Juan a quién se la entregó? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias. ¿Y las 7 iglesias a quién se le entregaron? A nosotros, ¿verdad? Tenemos nosotros así de claro eso. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que nos entregó? La revelación, ¿cierto? Esa llave. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 1, que dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Y quién era el que estaba sentado en el trono? Aquí se refiere a Cristo mismo, ¿verdad? Estaba ahí sentado en su trono ya, y dice, ¿qué vio en la mano derecha? El escrito, el libro, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este sellado de 7 sellos
Por eso, o está con 7 sellos. Por eso se necesita la llave para abrir esos 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 17. No, es que les estoy aquí, no lo tienen ustedes, tranquilos. Sí. Entonces Apocalipsis capítulo 6, verso del 1 al 17, lo pueden anotar ahí en las notas y saben y lo escudriñan en la palabra del Señor allá en la casa para que ustedes lo puedan entender. Es 6 del 1 al 17. Entonces, ahí en ese libro de Apocalipsis 6 del 1 al 17 nos explica cómo el Cordero abre los sellos, que es el vencedor, abre los sellos. Y después de esto, ese libro es entregado al ángel y el ángel a Juan. Ahí lo vemos entonces completico para poder entender Apocalipsis 1:1. Ahora si avanzamos, Apocalipsis 10, 8 al 11. Y dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y le dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Ya estaba ¿qué? Abierto, ¿cierto? Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó? Amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ustedes reciben el conocimiento, por eso les decía hace 8 días a los graduandos, reciben el conocimiento, pero no se pueden quedar con él. Tienen que darlo a otros. Ese es el propósito, porque si no será amargo allá en el vientre, ¿no? Aquí dentro ustedes van a tener una inquietud. Dios les ha entregado algo. Y eso es para darlo a otros. Cuando ustedes lo reciben, les pareció hermoso. Un discipulado de esos es hermoso. Y saber tener las revelaciones de Dios y entonces me quedo con ellas. No puedo ser egoísta, ¿cierto? Porque sabemos que otros lo necesitan, ¿verdad? Otros necesitan de esa revelación de ese libro. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarlo entonces a otros. Dice, es necesario que profetices. ¿Qué es profetizar? Ahí en Apocalipsis capítulo 19, verso 10 en su segunda parte nos enseña que el espíritu de la profecía es ¿qué? El testimonio de Jesucristo, la palabra de Cristo, ¿no? No es que yo profetice lo que se me venga porque creo que Dios me está diciendo no. Yo tengo que profetizar la palabra de Cristo, ¿sí? Dar la enseñanza de Cristo en su esencia total, ¿sí? No le puedo añadir ni quitar, ¿sí? Tengo que darle todo completo a las personas, porque si a mi hermana Clemen le envían un almuerzo muy rico y me dice, hágame un favor, le lleva a mi hermana Clemen ese almuerzo y yo lo veo tan rico, le digo, no, la hermana Clemen no se ha dado cuenta del almuerzo, entonces yo le quito la carnecita que está tan rica y le entrego, y ella que va a saber cómo venía, ¿sí? Y se lo entrego. ¿Qué estoy haciendo? Adulterando el mensaje, ¿verdad? Le estoy entregando una parte de él y con lo otro me estoy quedando con él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero ser un hombre honesto, tengo que entregarle a mi hermana Clementina el almuerzo tal como se lo enviaron, ¿cierto? Y así es la palabra del Señor. Tengo que entregarla tal como está escrita. No le puedo añadir ni quitar. Tengo que darle tal como está escrita. Tampoco puedo cambiarla, ¿no? Entonces la cambio porque de pronto a mi hermana Clementina no le gusta el arroz, entonces le echo más papita, ¿sí? Entonces, no le tengo que cambiar nada, tengo que llevarlo tal como viene, ¿cierto? Eso es el mensaje de Dios, tenemos que darlo tal como está
escrito, y no imaginarnos, de inventarnos y decir que el Espíritu Santo es el que me está mandando, diciendo. Y mire qué es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora para nosotros, Dios revela su palabra por medio del Espíritu Santo. Su palabra, no dice otra cosa. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hace? Él os enseñará todas las cosas y los recordará. ¿Qué? Todo lo que he dicho. Eso quiere decir lo que está escrito. Por eso regresamos a Apocalipsis 19:10 y dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Y aquí, cuando confrontamos esas palabras, logramos entender perfectamente lo que es una palabra sin adulterar. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con ella. Entonces, en estos días necesitamos hacer la lista. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo en su palabra que nos revele lo que está deteniendo nuestra vida. Mire que cuando nosotros vamos a ir a una selva, a un lugar, necesitamos ¿de qué? Necesitamos ir a conocer cierto lugar de la selva, pero esa es una selva muy confusa. Pero hay lugares, esos lugares que son turísticos, tienen a alguien para que lleve a las personas a ese lugar, y ese se llama un guía, ¿cierto? Un guía. Entonces nos tenemos que acudir al guía y a decirle al guía: necesito ir a tal lugar, y él me va, valga la redundancia, a guiarme a cierto lugar. Por eso es importante que tengamos un guía para la enseñanza de la verdad de Dios. Primero los Corintios capítulo 2, verso 10, pero debes saber que el Espíritu Santo es el que nos la revela por medio del guía. Primera de Corintios 2, 10, 11. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién nos tiene que guiar para con el conocimiento de la palabra? El Espíritu Santo. ¿Y él qué es lo que nos guía? Nos enseña la misma palabra que Jesús nos dejó, ¿verdad? Ahí está, ahí estamos entonces entendiendo eso. Pero vamos a seguir ahí con 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo, ¿cierto? Entonces, si ellos hicieron eso, nosotros somos llamados a lo mismo, ¿cierto? A vivir de esa roca que es Cristo. ¿Dónde tenemos la roca? En su palabra, ¿cierto? Ahí está la roca. Nosotros tenemos que beber es de esa roca, no de lo que el hombre se invente hoy, y entonces nos ha añadido una serie de estatutos y demás cosas que no están dentro de la palabra del Señor. Estos días, por ejemplo, mucha gente se cohíbe de compartir con su familia. ¿Por qué? Porque hay una serie de mitos que no tienen nada que ver con la palabra del Señor y que el hombre ha colocado como estatutos. Y entonces, si se reúne con la familia que entonces son inconversos, entonces ahorita se va a contaminar. Es lo que escucha uno constantemente, ¿cierto? Si se contaminaran, entonces Jesús se contaminó cuando se reunió con publicanos y pecadores, ¿cierto? O sea, eso no tiene razón, no tiene forma. Nosotros, ¿cómo podemos hacer que nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos e hijos, demás personas se acerquen a Cristo si nosotros no podemos ser la luz de ellos? ¿Sí? Donde hay luz, ¿para qué prenden otra luz? ¿Hay necesidad que prender otra luz?
No, ¿cierto? Porque tenemos luz, ¿cierto? Pero si estaríamos en tinieblas, sí que necesitamos. Necesitamos, si se fuera la luz en este momento, ¿qué necesitamos? De una linterna, de algo para prender. Entonces, necesitamos iluminar el lugar. ¿Eso qué significa? Que cuando las personas están en tinieblas necesitan de la luz, ¿cierto? ¿Y quiénes son la luz? Quienes conocemos la verdad de Cristo. Entonces tenemos que estos días aprovechar ese tiempo, no para unirnos a las tinieblas, no, sino para hacer luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mis amados, no empecemos, Pablo dice que todo lo que nos pongan en la mesa lo comamos dándole gracias a Dios, orando, quiere decir, por lo que vamos a comer. Todo lo que, ahora, pero lo que sí condena a Dios es la gula, ¿no? Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, no, que tomémonos una champañita, listo, nos la tomamos, hace 8 días nos la tomamos aquí, ¿sí? Ayer también, ayer también, sí, gloria a Jesús, en la despedida de las damas, gracias mi hermana Clementina, estuvo muy hermoso, eh, y nos la tomamos. Pero si ya entonces nos gustó mucho y seguimos el 1, el 2, el 3 y el de Pair nos dicen, no, 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 no porque ya eso es gula. Y Jesús tomó vino, pero nunca dice que se emborrachó, hermano. Nunca dice que se emborrachó. Entonces es lo que tenemos que cuidarnos, hermanos, para no ser mal testimonio, sino siempre ser luz donde quiera que estemos. Y para esa luz, ¿qué necesitamos llevar? El combustible. ¿Qué pasó con aquellas mujeres que eran 10 y solamente 5 entraron? ¿Las otras por qué no entraron? Porque no tenían combustible, ¿cierto? Y le pidieron a las que tenían y ellas no les podían dar porque les hacía falta también a ellas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Y cuál es nuestro combustible para hacer luz? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que desatarnos y es aprender a vivir la palabra de Dios. Y para eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber que hay cosas que son tropiezo para nuestras vidas y hay que quitarlas, ¿sí? Ahora, yo no voy a decirle a alguien, no, usted es tropiezo, entonces venga porque necesito limpiarme de esto. No, eso es personal, Dios y nosotros, ¿sí? Eso es personal. Nadie tenemos que acusar porque nosotros fuimos llamados a mostrar la luz, no a meter a la gente en la oscuridad, ¿sí? Sino a mostrar la luz. Nosotros no somos jueces. Quien juzga es la palabra, ¿sí? Nosotros no somos jueces de nadie. Entonces señalando a todo el mundo porque este es y este no es, pues no, ese no es a lo que nosotros somos llamados. Tengamos cuidado en estas festividades de eso, ¿no? Seamos luz y no tinieblas. Amén. Entonces, solo aquel libro, el libro de la palabra, es el que está sellado, sellado, no para todos. Cuando tú te nace, vamos a mirar algo como esto y es, eh, hay una mata de naranjas y está bien alta y usted va caminando mucho tiempo, muchos kilómetros bajo un sol terrible y allá ve naranjas arriba y esas naranjas no tienen dueño, porque si tienen dueño no lo podemos ver porque tendríamos que pedirlo, ¿no? Pero esas naranjas no tienen dueño. ¿Qué haría? No la puede alcanzar así. Hacer el esfuerzo o conseguir una vara o algo para bajar la naranja y saciar su sed, ¿cierto? Entonces significa que tiene ese deseo, quiere saciar su sed y para eso necesita que algo líquido. Y Dios nos da la palabra del Señor y nosotros tenemos que tener sed, dice, del Evangelio, sed del Evangelio.
Y eso es lo importante. Y es entender que en Él somos más que vencedores. Eso significa que podemos superar cualquier obstáculo. Pero a veces nosotros decimos, no, no puedo porque no es que me siento débil. No, tenemos que superar cualquier obstáculo, ¿cierto? Superar todos los obstáculos que tengamos. Tener sed, tener sed es hacer el esfuerzo, conseguirse lo que sea para comer la palabra de Dios, el libro de Dios. Es ahí. Ahorita tenemos algo hermoso y para los que nos están viendo a través del canal y de la emisora, nos están escuchando, tenemos ahorita algo hermoso y hay una invitada bien especial para darnos hoy la palabra de las 10 de la mañana y es los pilares de la familia. Y tenemos sed de saber cómo restaurar nuestra familia, cómo guiar nuestra familia. Las familias hoy en día se están deteriorando y no sabemos cómo solucionarlo. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos lo que hacen es cerrar las brechas para que la familia no sea restaurada, sino se siga deteriorando. Eso es lo que hacen los gobiernos y esa entidad que se llama derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos, si bien traen muchas cosas buenas, también la gran mayoría de ellos son malas. ¿Sí? Porque ya nosotros no podemos corregir los niños porque es malo para los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, ahora ya no tenga niños sino perros, pero tampoco puede ir a corregir un perro porque lo meten preso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces toca llevarlo en coche, sí, mi hermano, porque se cansa el perrito, ¿no? Y eso es maltrato animal, ¿sí? Entonces, mire cómo está la sociedad. La sociedad está más allá. Ya estos días escuchaba la estadística aquí en Colombia nomás de que ya los hospitales de maternidad han bajado más del 50%, ya no hay casi niños que están naciendo. Y la gran mayoría de las personas que están naciendo son mujeres. Entonces, los pocos hombres que están naciendo ya saben en qué se están convirtiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos lugares de gobierno, de Estado, les están infundiendo una mentalidad de pecado. Y es destruir el plan de Dios para la familia. ¿Sí? Y entonces todo es aprobado, todo es bueno. Y entonces aquí miramos lo que el Señor nos dice. Hay de aquellos en Isaías, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Está pasando o es simple coincidencia? Está pasando, ¿cierto? Entonces, hay que desatar a nuestros hijos de eso, hermanos. Hay que desatar a nuestros hijos de esas costumbres que están haciendo ahorita. La edad de cristal está creciendo, pero ahora con razón dicen de cristal porque son muy frágiles a todo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a saber que los que tenemos la luz, ¿qué tenemos que hacer? Iluminar, alumbrar a otros, ¿cierto? Entonces, si Dios le dice, si usted la llamó o la llamó, lo llamó Dios, ¿para qué? ¿Para hacer luz? Entonces va y se esconde por ahí en un rincón. No, ¿cierto que no? Tiene que, dice, subirse a una montaña para alumbrar a muchos. ¿Y cuál es esa montaña? La palabra nos enseña que montañas son congregaciones, ¿sí? Entonces, montañas son congregaciones, ¿sí, mi hermano? Ah, pensé que me estaba levantando la mano para, sí. Entonces, si eso es así, nosotros somos, dice la palabra de Dios en Hebreos 3:6, somos casa de Dios, ¿cierto? Somos casa de Dios. Si en el momento en que tú conoces a Cristo, vienes al pacto, no lo haces porque Cristo lo hizo allí en la cruz con nosotros, por nosotros. Entonces tú vienes al llamado que te hace Hebreos 10, 16 y 17.
Entonces tú vienes a ese llamado. Cuando llegas a ese llamado, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en el momento ya haces un pacto con Dios, eres casa de Dios, ¿cierto? Cuando tú entonces le llevas el mensaje a otra persona, ¿qué estás haciendo de esa persona? Una casa para Dios. Y Dios dice que tú debes ser una ciudad fortificada. ¿Esto qué significa? Que debe tener muchas casas. Está llamado a construir muchas casas espirituales para el Señor. Que un día, pues cuando lleguemos donde el Señor nos diga cuál es tu ciudad y podamos decir, Señor, tú la conoces. ¿Sí? Y si no, no, la única casa fui yo. ¿Y qué hizo el Señor con el que le dio un talento y fue y lo enterró? Dice que lo lanzó a las tinieblas. ¿Sí? Entonces, cuidado, hermanos. Tenemos que pasar primero a desatar a las personas de la incredulidad y atarlas con qué? Con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Ese es nuestro llamado hoy. Mire que tiene una trascendencia. Esto del reino, de las llaves del reino, es mucho más que pensar en si vamos a ir al reino o no vamos a ir. De hecho, si realmente yo conozco, por eso dice que ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? Yo conozco si realmente voy con Dios o no. Yo conozco si hoy viniera Cristo, me voy con Él. Yo conozco, ¿sí? Pero también conozco si hoy viene Cristo y me quedo, ¿sí? Entonces no hay engaño. O sea, no puedo decir, no es que el Señor recogió a todos y me dejó a mí. ¿Y por qué el Señor lo hizo eso? ¿Tú sabías frente a la luz de la palabra de Dios que se iba a quedar? No tenía que decírselo a nadie, tenía que conocer la verdad de Dios. Y ahí se quedó. Pero a veces se conoce la verdad de Dios y no se obedece, y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer el año entrante? Estamos hablando del amor, pero ese es hablar del amor o hacer la palabra de Dios para que el amor se profundice en nosotros y vivamos ese amor entre hermanos. Entonces no es solamente es hablar de palabras, mi hermana, yo le amo en el amor de Cristo, ¿cierto? No, hay que mostrar que es amor. Estos días hay que ir a visitar a mi hermana Luz Marina, ¿no? Tenemos ese compromiso con Dios. Ella les ha enseñado amor, entonces demuéstrenle que lo que ella les ha enseñado se cumple, ¿verdad? Se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, Dios es bueno y bueno, nos ha mostrado un milagro grande con ella. Las cosas que son imposibles para los hombres, Dios la hace posible. Lo hizo con mi hermana Clementina también hace unos añitos. Lo hace con mucha gente. Y yo no necesito que se pasen aquí a imponerles manos para que haya un milagro. Ustedes necesitan creer en las llaves del reino de los cielos para recibir el milagro de Dios. Amén. Entonces, a eso nos llama el Señor. Así que mis amados, adelante, que iniciemos ese año 2026, que vamos a hablar en 8 días de eso, es con bendición y para bendición, porque ya a veces lo recibo con bendición, pero no es para bendición. Y una cosa es recibirlo con bendición y otra cosa es que ese año sea para bendición. ¿Por qué? Porque el año se deben desarrollar las bendiciones por mi obediencia a Cristo, ¿no? Entonces debe ser para bendición de otros. Entonces, mi proyecto debe estar enfocado en esto. Los que van a hacer el proyecto deben estar enfocados en esto y es, ¿qué voy a hacer yo por otros para que Dios lo haga por mí? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo por otros el año que viene? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por otros el año que viene? Porque con seguridad si lo hago por ellos, Dios lo va a hacer conmigo. ¿Sí? Entonces, mi proyecto es estar enfocado más en otros que en mí mismo, porque si lo hago en mí mismo soy egoísta, ¿no? Entonces es en otros primeramente. Así que, mis amados, qué bueno que podamos empezar un año. No es cuántos vamos a hacer, aquí no necesitamos ser 1000 para decir que somos bendición.
Necesitamos ser, así sean 10, pero que esos 10 le obedezcan a Dios. Jesús predicó a muchísimos, muchísimos, miles, por todo lado. Y un día, cuando ya les dio la palabra clave, ¿cuántos se quedaron? 12. Los otros todos se fueron. Y aún a los 12 les dice el Señor, ustedes también si quieren pueden, ¿sí? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, que no seamos muchos, claro, tenemos que luchar porque pues, son millones los que tienen que ir al reino de los cielos, pero que esos poquitos seamos auténticos siervos del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que seamos auténticos. Eso no quiere decir que no vamos a tener fallas, porque si la iglesia no tuviera fallas, entonces aquí había venido Cristo. Porque esa es otra cosa que nos parece, nos la pasamos saltando de iglesia en iglesia creyendo que no, es que aquí tienen más fallas, no me gusta. No, donde quiera que lleguemos hay fallas en la iglesia. ¿Sí? Porque Cristo vino, dice, Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, ¿cierto? Entonces, mis amados, a trabajar este año que viene, amén. Nuestros proyectos deben estar enfocados de esa manera. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste hoy. Gracias por tu enseñanza, gracias por esas llaves, hacernos entender lo que son esas llaves para nosotros, Dios. Señor, gracias Padre eterno por todo lo que nos regalaste hoy. Te pido misericordia, amor y gracia, Señor, por cada uno de nosotros en este día, Padre eterno. Permítanos habitar bajo tu abrigo, oh Altísimo Dios, y morar bajo tus sombras, Señor omnipotente, porque en ti es que tenemos nuestra confianza, Señor Dios mío. Por eso, tú eres nuestra esperanza, tú eres ese castillo que preparaste para nosotros y nos esperas allí. Ayúdanos a alcanzarlo, Señor, teniendo sabiduría y conocimiento, Dios. Permítanos confiar en ti de todo corazón, de espíritu y almas, que no seamos de palabras, Señor, sino de acciones, Padre eterno. Líbranos, Señor Dios, de todas estas pestes, Señor, que están pasando por el mundo entero. Tú nos prometes en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, Señor, que por cuanto hemos guardado, Señor, tu palabra, tú también nos guardarás el día de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para para tocar, Señor, a los que moran sobre la tierra, Dios. Por eso, Padre, en este día, Dios, nos rendimos a tus pies. Y te pedimos que tu misericordia, Señor, nos cubra con tus plumas, Señor Dios, y nos permitas estar bajo tus alas para sentirnos seguros, Señor. Sé tú nuestro escudo, nuestra adarga, Señor. Sé tú la verdad que guía nuestro camino, Señor. No permitas que tengamos temor, Señor, aún en medio de la oscuridad, Señor, sino que seas tu Dios, apartándonos de toda pestilencia y oscuridad y mortandad, Dios, en medio del mundo, Señor, tan hostil, Padre eterno. Tal vez veamos caer a 1000 o a 10,000, Señor, en los diferentes puntos de la tierra, Señor. Pero tú nos has prometido, Dios, que a nosotros no nos llegará, Señor. Porque con tus ojos nos mirarás y nos permitirás ver la recompensa de los impíos, Señor. Pero en ti, Señor, hemos puesto nuestra esperanza y tú eres nuestro Altísimo, Señor, que has ido a prepararnos habitación, Señor. Por eso creemos, Señor. Tu palabra dice que si podemos creer al que cree, todo le es posible. Nosotros creemos que no nos sobrevendrá ningún mal, ni a nosotros ni a nuestra familia, Dios mío, ni a todos los que nos rodean, Padre Santo. Ni ninguna plaga o enfermedad o virus tocará nuestra vida o nuestra casa, Señor, porque tú has mandado a tus ángeles alrededor nuestro que nos guarden en todos nuestros caminos, y así lo creemos, Señor. Tanto que nos llevarán en sus manos, Señor, para que nuestro pie no tropiece y tengamos algún accidente. Guárdanos, Señor, de los atracadores, de los ladrones, Señor, de los accidentes, Padre eterno. Señor, y apártanos del mal, Padre amado, Señor. Padre, gracias, Señor, porque podremos en todo este tiempo invocarte, Dios, y tú nos responderás.
contigo, Dios, estaremos seguros cuando tengamos angustia, así que acudiremos a ti, Señor, y tú nos librarás y nos glorificarás, Señor. Gracias por saciarnos de salud abundante, Dios. Esa salud que nos dejaste, Dios, en Juan 10:10, Señor. Esa vida abundante, Dios, la recibimos hoy, Señor, y nos saciamos de esa larga vida que tú nos prometes en Salmo 91:16, Dios. Y Padre, Señor, ayúdanos, Dios, a ser obedientes y alcanzar nuestra salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.